Gloria a Dios por todas sus bendiciones, todo lo que Dios sí es nuestro Padre, el que se merece toda la gloria, todo el honor, porque Él es el único de verdad que se lo merece, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, crearnos y también salvarnos. Y vamos a entrar en el rey Josías en un minuto, pero quería empezar con una pregunta. Antes de la pregunta vamos a orar, vamos a empezar aquí, vamos a dárselo al Señor. Señor, gracias te damos por este tiempo en que podemos venir juntos, Señor, para principalmente celebrarte a ti, como todos los domingos. Sabemos, Señor, y creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo vino del lado tuyo, Padre. Vino aquí a morir en una cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Lo enterraron y al tercer día resucitó, un domingo como hoy. Y por eso estamos aquí un domingo, para glorificarte, para poder cantarte, para estudiar tu palabra, para convivir juntos. Señor, gracias te damos por la vida y la vida eterna. Señor, recibe la honra y la gloria mientras aquí estudiamos tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. All right, una pregunta simple, y yo sé que saben la respuesta, porque es bien personal. ¿Qué es algo que tú odias? Algo que tú odias. Ahora, no me diga el nombre de una persona, ¿ok? Los cristianos no debemos odiar a gente. Pero algo que tú odias. Te voy a dar el mío para que ya lo sepas. ¿No es esa camisita ahí? Dice, I hate pickles. ¿Cómo se dice pickles en español? Pepinillos, all right? Yo odio los pepinillos con una pasión que arde. Y esa camisa yo me la pondría, porque odio a los pepinillos. Cuando yo voy a un restaurante, y vengo el menú, ¿verdad? Y él dice hamburger y le van a poner pepinillos. No le ponga pepinillos. Aún si es un sándwich y algunas veces te meten uno de esos por el ladito, ¿verdad? No me lo pongas ni cerca, yo le digo. Y se les olvida, ahí está el pepinillo ese. Y después el líquido hace así y se cuela en el pan. Y el pan le hace así. Ya me fastidiaron el lunch. Me lo fastidiaron. Anyway, eso, yo odio pickles. A ver, ¿quién odia otra cosa? A ver, ¿qué odia? El licor. Odias el licor, ¿ok? ¿Quién más? La cebolla. Odias la cebolla. Ok, ¿qué más? ¿Alguien por aquí? Aquí no hay odio. Ok, por acá, a ver, ¿quién? Cauliflower. Oh, entonces no te gusta lo moderno de la pizza de cauliflower. Ok, ¿alguien más? No quiero que se quede nadie. A ver. ¿No te gustan aceitunas? A mí tampoco me gusta, pero no las odio, pero no estoy a favor tampoco. ¿Alguien más? El cigarro, lo odias. Ok, fantástico. Hay cosas que odiamos. Y ustedes saben que hay cosas que Dios odia también. Vamos a leer algunas de esas cosas. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, de su esclavitud, iban a entrar en la tierra prometida. Y la gente de ahí, que eran los de Canaán, Dios dijo, hay que eliminarlos a todos, porque hacían cosas que Dios odia. Fíjense lo que dice aquí, Deuteronomio 12:31. Dice, no actuarás o adorarás de esa manera con respecto al Señor tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que el Señor, ¿qué dice? Aborrece, odia. ¿Qué es lo que hacen? Pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Como hemos dicho en el pasado, parte de la idolatría de ese entonces, en esa área, era agarrar los bebés y tirarlos en el fuego, niño vivo, tirarlos en el fuego para que mueran. Y eso era un sacrificio a su Dios. Dios dice que Él aborrece esa práctica. Las personas son preciosas para Dios. ¿Por qué? Porque cada persona está hecho a la imagen de Dios. Y Dios ama a los bebés, los que están en el vientre de su madre y los que están afuera. Dios ama a las personas. Deuteronomio 16, mira lo que dice. Jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Acera al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios. Y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios, ¿las qué? ¿Las qué? Odia. Dios odia la idolatría en general. Aquí bien específico dice, no pongas ídolos en el templo al lado de mis altares. El Señor odia la idolatría, especialmente el sincretismo.
el agarrar religión vieja, religión de lo que sea, y mezclarlo con la religión correcta o con la fe correcta en Dios. Él quiere que adoremos solo a Él, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le voy a dar 7 más cosas que Dios odia, pero estas van a ser rápidas. Proverbios 6, 16 al 19, escribió Salomón: hay 6 cosas que el Señor aborrece. ¿Usted sabe lo que es eso? Es odio plus, ¿verdad? Es un poquito más para arriba. Él aborrece, y 7 que son detestables. Los ojos que se enaltecen, en otras palabras, la arrogancia, cuando nos creemos mejor que otra gente, por la razón que sea, pero nos creemos mejor, o por el pellejo, por el dinero, o estatus. Dios odia la arrogancia. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios odia todo esto. Y si se fijan en la última parte, y me han oído decir antes, Dios odia la división en la iglesia. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice aquí. Dios odia la discordia entre los hermanos, sea por chisme, calumnia, mentiras, lo que sea. Dios odia cuando hay discordia, cuando hay división en su iglesia, como en la familia también. Así que como hijos de Dios, nosotros estamos mandados a amar a Dios. Pero no solo amarlo a Él, sino también yo creo que odiar lo que Él odia. Es amar a Dios y odiar las cosas que Él odia. Y aquí tenemos una lista. Vamos a mirar en Segunda de Reyes 23. Vayan conmigo ahí. Segunda de Reyes 23. Y vamos a leer acerca del rey Josías una vez más. Porque Josías aprendió no solo a amar a Dios, sino a odiar lo que Dios odia. ¿Se acuerda la semana pasada? Vino Fidel y habló y estudiamos la parte donde Josías o su gente, eso, el sacerdote, encuentra la ley de Dios. Y la agarran, estaba escondido en el templo ya ni se estaba usando para las cosas de Dios. Pero fueron a limpiar y reparar, encontraron la ley de Dios. Eso pudiera ser, cuando nosotros nos referimos a la ley de Dios, podemos estar refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia. Algunas veces se refiere a la ley de Dios, Moisés lo escribió. Algunas veces podemos hablar de la ley, los libros que tienen toda la ley judía, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. O algunas veces se puede hablar de la ley de Dios, los 10 mandamientos. En este caso encontraron libros, así que quiere decir que eran más que los 10 mandamientos. Y hubo tal vez el Deuteronomio completo o de Éxodo, Deuteronomio, no sabemos cuánto, pero encontraron la ley. Y en cuanto se la leyeron al rey Josías, ¿se acuerdan que Fidel nos explicó que él recibió la ley de Dios con reverencia, con humildad, hasta rasgó su vestidura en humildad, porque sabía que el pueblo de Israel estaba en pecado, que su pueblo estaba en gran pecado por toda la idolatría, y se arrepintió. Ahora vamos a leer qué pasó después de eso. Verso 1. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Y toda la gente se comprometió con el pacto. Hasta aquí todo anda muy bien. Así que él se arrepiente y agarra el libro de la ley, agarra a todos los líderes, los sacerdotes, la gente de Judá, de Jerusalén, los pone ahí y les lee la palabra de Dios, les lee la ley. Y eso es bueno, pero como aprendimos unas semanas atrás, el verdadero arrepentimiento no es solo sentirse mal
o decir, ok, voy a obedecer de aquí en adelante, pero arreglar cuentas. Y de aquí en adelante vamos a ver cómo el rey Josías empezó a arreglar cuentas afuera. Dice, seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo, para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaba para rendir culto a Baal, a Será y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes del cielo. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Será y lo llevó afuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. Fíjense que exactamente lo que Dios en Deuteronomio había dicho, yo odio esto, agarraron un poste de Aserá y la pusieron al lado del altar de Dios y tenían ídolos allá adentro y todo tipo de cosas para la idolatría. Ahora, cuando miramos lo que hizo el rey Josías, no solo es que agarró los ídolos y los tiró en el basurero. Ustedes saben, uno puede, cuando uno no quiere algo, lo tira en el basurero, lo pone al lado de la calle para que el tipo venga con el camión y se lo bote, ¿verdad? Él no estaba satisfecho con eso. Dice aquí que los quemó y los molió hasta hacerlo polvo. ¿Qué les indica eso del corazón de Josías? ¿Qué les indica? Que lo odiaba. El odio es una emoción, es una pasión por destruir lo malo. Josías no simplemente estaba diciendo, bueno, quita el ídolo ese, tíralo ahí. Nah. El tipo fue con furia alrededor de Jerusalén, primero en el templo, después en Jerusalén y por otras partes, como vamos a leer, destrozando los ídolos de las naciones, de su gente. Vamos a seguir, verso 7. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor. Ustedes se pueden imaginar eso, la falta de respeto a Dios que tenían prostitutos y prostitutas, pero esto no era los común y corriente. Esto era porque para adorar a esos ídolos, a esos dioses, parte de eso era venir y tener sexo con esos prostitutos y prostitutas para adorar a sus dioses. Y estaba en el templo de Dios. Dice, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Aserá. Verso 8. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios desde Geba hasta Berseba. Destruyó los santuarios que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada de la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben-Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o una hija en el fuego, como ofrenda a Moloc. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melec, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio.
sobre la habitación de Acaz en el piso de arriba. El rey destruyó los altares de Manasés, que Manasés había construido en los dos atrios del templo del Señor. Lo hizo añicos y esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Adoraban a todos los dioses por haber y por haber, menos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los israelitas. 14. Destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Será. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nebat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Aserá. Josías estaba en una misión. La misión era destruir todo lo que tenía que ver con la idolatría y devolver al pueblo de Judá hacia Dios. Esa era su misión y lo iba a hacer con pasión. Y vamos a mirar, a seguir leyendo, verso 19. Dice, después Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Quiero que se fijen, Samaria no estaba en Judá. Si se acuerdan cuando empezamos todo esto de los reyes, que Israel era un pueblo, una nación bajo el reinado de Saúl, el reinado de David, el reinado de Salomón. Pero Salomón, como pecó, Dios dice, voy a dividir a Israel en dos partes. La parte del norte se quedó con las 10 tribus, con 10 de las tribus. La parte del sur era Judá y Benjamín. Y la capital del norte era Samaria. Josías no estuvo satisfecho con destruir los ídolos de su área, de Judá, de su reino, sino que fue a Betel, que estaba ahí mismo cerquita, pero estaba en Israel, y fue hasta Samaria. En esos tiempos ya Asiria había destruido a Israel, así que no había oposición. Pero él fue a destruir todos los ídolos de arriba también, en su furia, en su pasión por Dios y por el reino de Dios. Vamos a terminar con 24 y 25. Josías también deshizo de los mediums. Ustedes saben lo que son los mediums. Eso no es una talla de ropa medio. No, eso es los que tratan de comunicar los muertos con los vivos, ¿verdad? Dice, deshizo los mediums, los videntes y los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Él oyó todas las palabras de la ley, inmediatamente fue a la destrucción de toda esa basura que había en Israel. 25. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Obedeció todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Yo leo estas historias, a mí me encanta la historia, me encantan las historias bíblicas. Y yo leo historias así y yo quiero amar a Dios de esa manera. Hay alguien aquí que al leer todo esto en su corazón dice, yo quisiera ser como Josías. Alguien aquí quisiera ser como este hombre. Yo creo que si tenemos el Espíritu Santo quisiéramos hacer como este hombre. Josías nunca se desvió. No era uno de esos reyes que empezó bien, terminó mal, o empezó mal, terminó. El tipo recto todos sus días. Sirvió a Dios todos sus días. Hizo que su pueblo adorara a Dios.
Como él tenía autoridad, es como papá en una familia, el papá debe tener autoridad y bueno, para acá vamos y vamos a adorar. Y él puso a Judá en orden. Puso a todo a Judá a decir, hey, todo a Judá bajo mi mando, aquí se va a adorar a Dios. Y el que no adore a Dios se iba a meter en tremendo lío. Así que todo el mundo andaba bien recto en la adoración a Dios. Ahora yo te aseguro que algunos de ellos adoraban a Dios solo por fuera. Era un show para no enojar al rey. Así que lo hacían algunos de corazón, otros nada más que para no meterse en problemas. ¿Cómo lo sé? Si seguimos leyendo después de la vida de Josías, viene el próximo rey y empezó a Judá a hacer cosas malas y la idolatría otra vez. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos de verdad no era de corazón, era por conveniencia, para que el rey no lo cepillara. Pero él, por su parte, puso a todo el mundo recto para adorar solo a Dios, destrozó todo lo que había, quemó los ídolos, quemó los altares, profanó los lugares donde se adoraba a los ídolos, destruyó santuarios y los hizo polvo. El hombre tenía una pasión por Dios que no se puede comparar con creo que casi ninguna otra persona. ¿Cuántos de ustedes les gusta programas de policía, detective, cosas así? ¿A alguien le gusta ese tipo de programa? ¿Alguno? Ok. Bueno, ustedes, los que les gusta eso, tal vez los que no, algunas veces enseñan una escena de un crimen, ¿verdad? Hubo un crimen. Entonces ahí viene la policía y el detective hace así, traza, aquí estaba muerto, ¿verdad? Y trazan y le ponen ahí, bueno, cuántas balas había, ¿ok? Le pone las diferentes cosas, la evidencia, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando una persona asesina a otra, lo mata, puede ser que lo mató para quitarle la billetera. Era un robo, simplemente un robo, y lo mata. En otros casos puede ser por otras razones, y hay algunos que matan por venganza. Hay algunos que matan por venganza. Ahora, en esos shows de detective, cosas así, ¿cómo se sabe si fue un asesinato, simplemente un robo o una venganza? ¿Cómo es que saben? O evidencia, ¿qué sería una evidencia de diferentes tipos de asesinato? Ok, nivel de violencia. Testimonio también se puede. Bueno, también le falta la billetera, si la tiene o no. Pero una de las cosas que uno puede más fácil entender, si fue esto un simple robo o no, es en realidad cuántos tiros tenía el tipo metido ahí adentro, cuántas puñaladas le dieron. Porque si uno quiere simplemente matar a alguien para robarle, con 1 o 2 tiros es suficiente. Ya cuando está muerto, ¿qué? Vine a lo que vine, a quitarle la billetera y a correr. Pero si hay una matazón con pasión, por venganza, uno no está satisfecho, ¿verdad? Ajá, te acostaste con mi mujer, papá, te maté, papá. No lo hagas más. Right? Ahí tú quieres estar seguro que el tipo está muerto o puñalada, hasta por gusto sangre por todos lados. Porque cuando uno mata, no es que yo sé por experiencia, pero cuando uno, a mí me gustan los shows eso de policía, detective. Cuando uno mata por venganza, es que uno lo quiere, vaya, no está satisfecho con la matazón. Uno quiere sangre. Josías ejecutó su misión en su vida. No estaba satisfecho con simplemente tirar ídolos en el basurero para que los recojan el martes por la mañana cuando viene el camioncito. Él quería venganza, quería, si pudiera haber sacado sangre de esos ídolos. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y odiaba lo que Dios odia. Y ahí vemos un ejemplo para todos nosotros y cómo debemos lidiar con el pecado. No estoy diciendo que vayan a destruir el ídolo del vecino, aunque aquí no hay mucho, pero en Miami tal vez estuviéramos tentados. Pero eso no es el punto es mirarse la vida de uno mismo. ¿Y qué pecado todavía estamos manteniendo en nuestro corazón que no hemos lidiado con eso? Josías amaba a Dios y odiaba lo que Dios odiaba. Por eso quemó los ídolos, destruyó los santuarios, molía los ídolos hasta hacerlo polvo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer.
con el pecado que todavía anda en nuestro corazón, que no hemos lidiado. El cristiano nunca debe jugar con el pecado. Nosotros empezamos bien, tal vez empezamos dejamos este pecado, dejamos el otro. Pero demasiado de nosotros, hijos de Dios, mantenemos uno o dos pecadillos. Algo que ahí nos entretiene, que nos gusta, así que no lidiamos bien con eso. Es como un gatico que te encuentras por ahí, ¿verdad? Agarras y, ay, pero qué lindo está. Y lo tratamos el pecado como un gatico y lo acariciamos. No, sí, yo no quiero animales en mi casa, pero este me gusta, y lo acariciamos, le damos lechita porque la madre se murió, pobrecita. Y le damos lechita y la mantenemos ahí. Y eso es un gran fallo. Porque el Hijo de Dios debe amar a Dios y odiar lo que Dios odia. Hoy vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué no debo permitir que el pecado acampe en mi vida? Acampar, tienda campaña, ustedes saben, y uno va a acampar y uno vive ahí ciertos días, lo que sea, pero lo que nosotros no debemos hacer es dejar que un pecado esté andando porque nos gusta. Es nuestro pecadito favorito, es uno que no queremos dejar, y dejarlo ahí no es la voluntad de Dios. Acampar pecado quiere decir el permitir que el pecado acampe en nuestra vida, es entretener, tolerar o negarse a soltar acciones y hábitos pecaminosos. En otras palabras, dejar ese gatico de pecado aquí al ladito de nuestro corazón, acariciarlo, sí, lo escondemos, tampoco vamos a dejar que otra gente lo vea, pero tratamos aquí, lo amamos y no lo vamos a soltar. ¿Por qué no debo permitir que el pecado acampe en mi vida? Le voy a dar 5 razones. Primero, el pecado entristece el corazón de Dios. Entristece el corazón de Dios. Si uno no tiene hijos, tal vez uno no entiende esto, pero cuando uno tiene hijos y los hijos empiezan a hacer cosas que no están bien, le duele el corazón de mamá, pero de papá también. Nos entristece al ver los hijos estar en mal camino. Dios también le entristece. Quiero que leamos aquí 2 de Crónicas 34, y para entender lo que voy a decir, Crónicas, los libros de Crónicas, primera y segunda Reyes, las historias son bien similares, cubren los mismos reyes, etc. Pero algunas veces uno da detalles que otro no da. Así que vamos a ver algunos detalles, uno en principal. Aquí en 2 de Crónicas 34, dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Imagínate, tú estabas en 3er grado. Pero bueno, tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre, ¿quién? David, ok. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, ¿cuántos años tiene ahora? 16. A los 16 años, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Ahora, lo que voy a decir ahora es un poco interpretación, especulación de mi parte, así que lo pueden recibir o dejarlo como ustedes quieran. Pero dice aquí que empezó a buscar al Dios de su padre David, que quiere decir que la ley estaba perdida. Eso ya lo vimos, lo establecimos. No había la ley, los rollos de la ley que después encontraron, pero en ese momento, a los 16 años, él no lo tenía. Entonces, ¿por qué estaba buscando al Dios de su padre David? Y yo creo que las historias todavía seguían, que algunos que otros le dijeron las historias de los reyes de Judá y de Israel, y le contaron cómo David era un hombre de gran fe, un corazón para Dios. Cómo es que David en su juventud mató al león, mató al oso, y eso le dio la fe y la valentía, que cuando vino el Goliat, el gigante, que David mató al gigante. Y me imagino que eso impresionó a Josías. También, esto es especulación, pero yo creo solo porque no estaba la ley, no quiere decir que no estaban los salmos. Los salmos era el cancionero de Israel. Cantaban los salmos. Todos los salmos eran canciones a Dios.
David escribió la mayoría. Así que si esto es verdad, entonces tal vez Josías estaba leyendo y cantando las canciones de David. Y por eso él tal vez en un momento le dio un clic en su cabeza, ¿verdad? Se le encendió el bombillo. Él estaba rodeado por todos los dioses y los ídolos que había hecho su papá y muchos de los reyes antes de él. Entonces veía el bazar de dioses y leía y cantaba los salmos de David y veía que aquí había otro Dios, que David adoraba a otro Dios. Lo que quiero explorar con ustedes ahora es la posibilidad de que entre las cosas que él cantaba o que él leía está el Salmos 103. Si vamos a mirar Salmo 103 y nos vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo es o cómo veía David a Dios? ¿Cómo era el Dios de David? Dice que Josías empezó a buscar al Dios de David. ¿Cómo era ese Dios? ¿Cómo era diferente a todos los ídolos que él estaba mirando a su alrededor? Y vamos a leer una porción y preguntar cómo era este Dios. Dice Salmo 103, verso 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir inagotable? Que no se acaba, que no se agota, obviamente. Está lleno de ese amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que nos merecemos. Nos merecemos castigo por Dios, pero no nos trata con la severidad con que lo merecemos. 11. Pues su amor inagotable hacia los que le temen, los que creen en él, los que lo siguen, es tan inmenso como las alturas de los cielos sobre la tierra. Vamos a parar un momentico. ¿Cuán alto están los cielos de la tierra? ¿A qué altura? ¿Alguien saca un medidor ahí? ¿De qué altura? Infinito. No se puede medir. No hay manera de medirlo. Es infinito. Pero mira lo que dice. Pues su amor inagotable hacia nosotros, los que lo tememos, es tan inmenso como la altura del cielo sobre la tierra. El amor de Dios es tan grande que no se puede medir. Verso 12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿A qué distancia está el este y el oeste? Infinito, no se puede medir ni con la mejor herramienta de Lowe's. No se puede medir. Dice que nuestros pecados, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Cristo todavía no había nacido, pero David por fe sabía que nuestros pecados Dios los iba a poner sobre un Mesías y que nuestros pecados Dios los iba a tirar tan lejos que no se podían ver, que era un inmenso, infinito. 13. El Señor es como un padre. ¿Es como un qué? ¿Como un qué? Ustedes saben que no hay otra religión en el mundo fuera de los judíos y los cristianos que miren a Dios como Padre. Si agarra a los musulmanes, jamás dirían Padre. Ellos ven a Dios como Creador, el que sustenta, omnipotente, pero jamás lo van a llamar su Padre. Y en el Corán lo dice bien específico. Pero nosotros, los cristianos, por fe en Cristo, tenemos a Dios como nuestro Padre. Así que celebrar el Día del Padre es bíblico. Claro, nosotros celebramos humanamente, pero el primero que hay que celebrar es a nuestro Padre Celestial. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Ahora, solo si no supiéramos más nada y solo leemos estas palabras de cómo el Dios de David, cómo David veía a Dios,
¿Quién quisiera que este sea tu Dios? ¿Alguien quisiera ese Dios para ti? ¿Alguien? Algunos no. ¿Tú quieres, brother? Sí, ok. All right. Claro, un Dios de compasión, un Dios de amor que no se agota, un Dios que me ha quitado mi pecado tan lejos que jamás lo pudiera ver aún con el telescopio de eso de NASA. Ese yo quiero que sea mi Dios. Y por eso estamos aquí, porque nosotros creemos en ese Dios, al que ahora conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el Dios de David. Y parece que Josías también quería ese Dios. Veía todos estos otros dioses, los sacrificios que se le traían, todas las cosas que la gente hacían para adorar a todos esos dioses que parecían dioses enojados porque había que satisfacerlos y haciendo cosas horribles. Y él leía, me imagino yo, cantaba las canciones de David y dice, no, yo lo que quiero es el Dios de David. Entonces la pregunta es esta: si este es nuestro Dios, quisiéramos entristecer el corazón de Dios. Si así es nuestro Dios con nosotros, si ese amor tan profundo, quisiéramos hacerlo triste teniendo pecado en nuestra vida. Yo creo que no. Piensen solamente en su mamá. Right, vamos a darle un aplauso a la mamá, ¿verdad? A darle alguna. Piensen en su mamá. Ustedes que su mamá los amó tanto, que creo que es a todos. ¿Ustedes quisieran traer tristeza al corazón de su mami? Claro, cuando éramos niños lo hacíamos porque éramos niños. Pero uno crece y llega el momento entonces donde uno no quiere entristecer a mamá. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más al Dios que nos dio la vida? Al Dios que nos ha perdonado por medio de su Hijo, que nos ha dado sustento, que nos ha dado ropita nice para usar. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo buen regalo viene de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué entristecerlo? No debemos. Ahora, yo sé que todos pecamos. El punto aquí no es, si voy a pecar esta semana. No, el punto es de tener un pecadito que estamos tratando como un gatico, que tú sabes muy bien que lo mantienes ahí. No debemos entristecer a Dios de esa manera. Efesios 4:30 dice así, Pablo lo dice directo: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como los suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. En el griego está más claro, más específico, donde en el griego dice que Dios nos dio su Espíritu Santo como un sello de propiedad. Cuando uno quiere que esto es mío, bueno, uno le pone una marca, una firma, algo. Dios nos dio el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo le indica al mundo espiritual: este es mío, este es mío, este es mío, esta es mía. Y no solo que es un sello indicando que somos propiedad de Dios, sino que nos garantiza lo que va a venir, nuestra salvación. Es una garantía. La salvación nunca se puede perder. La salvación, cuando Dios nos da la salvación, es nuestra para siempre. ¿Que hay disciplina? Claro que sí, y vamos a hablar de eso próximo. Pero el cristiano que de verdad es cristiano, nunca debemos querer entristecer el corazón de un Dios, de un Padre que nos ama tanto. Vamos a número 2. Número 2, ¿por qué no debo dejar acampar el pecado en mi corazón? Para evitar la disciplina de Dios. Como cualquier padre, Dios disciplina. Cuando ustedes eran más chiquitos, cuando éramos pequeños, ¿a quién le gustaba la disciplina de papá? ¿A alguien le gustaba? Alguien hacía una fechoría y decía: papi, hice lo malo, a ver, dame, papi. Nadie era tan bobo, ¿verdad? Lo que queríamos es escondernos a ver cómo nos hacíamos los locos para que no nos diera disciplina. Bueno, ahora, aún como hijos de Dios ahora, no queremos la disciplina de Dios. Pero algunas veces viene la disciplina. Ahora, esta no es la mejor razón por no dejar pecado en nuestra vida, porque lo primero es, amamos a Dios y tenemos pasión para dejar el pecado. Pero si la primera razón no te conviene o no te entra en la cabezona, pues ojalá que la segunda opción te venga. No quiero disciplina de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 9. Dice: después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos.
Tal vez no cuando teníamos 8 años que nos gustaba, pero después crecemos y decimos, gracias papá, gracias que mi papá me dio disciplina para no desviarme, no salir mal. Dice, no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. El ser santo es estar alejado o apartado del pecado. Entonces Dios nos disciplina para que dejemos el pecado, la vida del pecado. 11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dios no nos disciplina con una ira, con furia. Hiciste eso otra vez. ¡Fuágata! No, siempre, obviamente, Dios está controlado. La disciplina viene por amor y para entrenarnos a vivir en santidad. Cuando nosotros padres le estamos entrenando a nuestros hijos, la disciplina es una forma de entrenamiento, no es un castigo de ira, sino una forma de corregir actitudes y acciones de hijos para que entren por el aro de santidad, para que puedan servir a Dios en el futuro y servir a la sociedad. Así que esta es una segunda razón por cual no dejar que more, que habite, que acampe el pecado en nuestro corazón. Número 3, para evitar convertirnos en esclavos del pecado. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay muchos pecados que son bien adictivos. El pecado es adictivo, uno lo hace primero, me vio alguien, entonces lo hace otra vez, y pronto tú no estás en control. El pecado está en control de ti. Y claro, todo pecado tiene cierto placer, o no lo haríamos. Pero cuando lo repetimos y lo repetimos, se convierte en una adicción bien difícil para deshacerse. Ahí mismo está Proverbios 5:22 que dice así: al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Uno cree que uno está en total control. No, esto lo voy a hacer un poquito nada más. Y no sabe que lo que las cuerdas de ese pecado te están agarrando. Y de pronto eres un adicto. Y para zafarte de eso, cuesta a Dios de ayuda, de verdad. Drogas, alcohol, pecado sexual, mentiras, todas son adictivos. Y es mejor no meterse en esas cosas que entonces meterte y después para salir va a ser gran problema. Segunda de Pedro 2:19 dice: uno es esclavo de aquello que te controla. El pecado controla. Uno cree que uno va a empezar, este pecadito, esta cosita nadie me va a ver, y yo lo voy a controlar, y de pronto el pecado te está controlando a ti. Si no queremos ser adictos, no empieces, no entres en un área de pecado. Número 4, ¿por qué no debemos dejar que el pecado acampe en nuestro corazón? El pecado me roba el gozo de mi vida. Mira, si yo he experimentado, visto algo en mi vida y también aún estudios se han hecho, todo lo que hacemos en la vida es para hacernos feliz. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago es para traernos cierta cantidad de felicidad. No, Mandy, yo no voy al trabajo para ser feliz. Bueno, tal vez no vas al trabajo para ser feliz, pero la comidita que comes después que trabajas te hace feliz. Y si no trabajas, entonces no tienes la comidita. Eso es un gran problema. Todo lo que hacemos es para traer gozo, felicidad a nuestra vida. Así que queremos ese gozo. Pero en el momento en que empezamos a pecar, pues Dios nos puede quitar ese gozo. David amaba a Dios, definitivamente, pero a veces pecaba. Y en uno de sus escritos, Salmos 32, mira lo que él dijo acerca de su pecado. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado. Él pecó, pero no estaba listo a confesar. No voy a decir nada, no voy a confesarle a Dios. Dice: mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Ustedes saben lo que es gemir? Es como un dolor, ¿verdad? Y uno dice que su alma estaba así, y todo lo que estaba haciendo es gemiendo.
Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. La mano de Dios no estaba ahí acariciando a David, sino oprimiendo el espíritu de David. ¡Ay! ¡Cómo duele! Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Cuando nosotros pecamos, lo primero, típicamente, lo primero que se nos va es el gozo del Señor. La mano de disciplina de Dios está sobre nosotros. Otra vez David pecó y esta vez en el medio de su arrepentimiento, esto es cuando pecó con Betsabé, y en el medio de su arrepentimiento, Salmo 51 dice así: devuélveme, David orando, devuélveme la alegría de tu salvación. Se le había ido, no era tipo feliz. Pide, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. En otras palabras, ayúdame, Señor, ayúdame. He pecado, he estado mal, ahora estoy confesando, pero necesito tu ayuda. Y regrésame el gozo del Señor. Vamos al número 5, el último. Quiero odiar el pecado como Dios odia el pecado. Si queremos llegar al punto de Josías, donde él odiaba lo que Dios odia, no podemos tener un gatico de pecado. No podemos estar dejando que un pecado acampe en nuestro corazón y creer que vamos de verdad a odiar lo que Dios odia. Necesitamos lidiar con ese pecado. ¿Qué es lo que Dios odia? Obviamente muchas cosas en pecado en general. Odia la mentira, como hemos leído, odia la idolatría. Idolatría de afuera, ídolos así físicos, pero también la idolatría del corazón, donde ponemos algo alante de Dios. Cualquier cosa que le damos más tiempo, más dinero, más amor que a Dios, tenemos un ídolo. Dios odia el racismo, Dios odia el aborto, odia la rebeldía en contra de las autoridades puestas por Dios. Muchas cosas que Dios odia. Y nosotros también debemos odiar lo que Dios odia. Y ese pecadito que tú has dejado acampar ahí en tu corazón, Dios lo odia también. Y está causando en tu vida, o va a causar problemas un día en tu vida. Así que mejor es echarlo y sacar ese pecadito, ese pecado que tú has dejado invadir tu corazón. Vamos a terminar con un resumen de la vida de Josías, Segunda de Reyes 23-25. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Josías es seguro que mi rey favorito. El tipo tenía un corazón para Dios. Cuando oyó la voz de Dios por medio de la palabra de Dios, corrió a hacer lo bueno. Amaba a Dios, odiaba el pecado, hizo una revolución de su corazón y una revolución en su reino, en su país, porque tenía la autoridad de hacerlo. Y con pasión fue y destruyó lo que causaba pecado en toda Judá. Yo me hago la pregunta, ¿pudiéramos nosotros hoy orar y tal vez analizar nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero lidiar con este pecado? Eso es entre tú y Dios. ¿Qué pecado está ahí acampando en tu corazón? Ojalá que podamos servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, sin reserva ninguna. Y le entregamos todo a Dios. Vamos a orar. Pues Padre, nos damos aquí el gozo de leer tu palabra. Gracias por la habilidad de leer, estudiar tu palabra, entender el corazón de los hombres que te amaban. Señor, venimos aquí delante de ti agradeciendo que tú eres el Dios de David. Y de la persona, la descripción de David es el Dios que nosotros deseamos. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por todos nuestros pecados. Gracias que tu salvación es eterna, que tu amor es inagotable. Pero te pido, Señor, que nos ayude. Cualquier hermano o hermana aquí que tenga un pecado o tal vez más, que simplemente están dejando que acampe ese pecado en su corazón. Te pido que lo ayudes, que le des la fuerza para sacar ese pecado de ahí y no vivir más con eso. Hermano y hermana, lidia ahí con tu corazón ahora mismo.
Si tienes algún pecado que tú estás dejando que acampe en tu corazón, ahora mismo lidia con eso. Dile a Dios que tú no quieres eso. Confiésaselo a Dios que ha estado ahí. Y muévete para atacarlo como atacó Josías a los ídolos. Haz lo que tengas que hacer con furia, con pasión para sacar eso. Tal vez necesites ayuda. Busca de un hermano o una hermana que te ayude. Habla con alguien que te ayude, que ore por ti, que te dé versos. Pero haz lo que tengas que hacer. El corazón más feliz es el corazón que está bien con Dios, libre con Dios. Claro, espiritualmente Dios ha borrado todos nuestros pecados, pero todavía estamos en esta tierra y queremos estar claros con Dios en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos. Nos gozamos con el rey Josías que está contigo regocijándose, pero queremos tener la pasión de él. Ayúdanos a atacar el pecado para vivir completamente como tú quieres, en santidad. Gracias, Señor. Bendícenos y bendice a cada papá aquí en el nombre de Cristo. Amén.